Bueno, buenas tardes para todos. Me toca dar intoxicaciones en el paciente crítico. Mi nombre es Melina Pan, soy docente, profesora adjunta del Departamento de Toxicología. Y bueno, intenté un poco resumir una presentación que puede ser bastante extensa, algunos puntos que me parecieron pertinentes para presentar con ustedes el equipo de CTI. Traté de ser como bastante escueta para que no se vaya muy largo. Vamos a ir viéndolo. Bueno, con respecto a la epidemiología de las intoxicaciones, sabemos que son de notificación obligatoria al Ministerio de Salud Pública, ¿tá? Esto en realidad pasa muy pocas veces, hay un alto subregistro, porque en general queda la idea de que notificando al CIAT, en realidad está la idea de que hay que notificar al CIAT. El CIAT en realidad no es un centro de notificación del ministerio, el CIAT es nada para recibir consultas, intentar resolver los casos, algunas guías, pero no es un centro de notificación, ¿tá? Bueno, las intoxicaciones en general tienen una baja tasa de muertes, en general se registran unas entre 45 a 60 muertes por año, y la mortalidad en general son cifras menores al 1%. La frecuencia de las intoxicaciones se da mayormente en mujeres, ¿sí?, que en hombres, y cuando hay rangos por edad, la más frecuente se ven como dos franjas etarias, en menores de 10 años y después entre los 15 a 24 años. Son más frecuentes aquellas intoxicaciones no intencionales, justamente porque entran todas las de los menores de 10 años, que son accidentales, ¿no?, en niños en su mayoría, y después un 40% son de circunstancias intencionales. Y en general, la mayoría de los casos de intoxicaciones se producen por algún medicamento. Es como el agente más frecuente que se ve en las intoxicaciones. Bueno, y acá me gustaba traer un poco lo que son los conceptos de toxicocinética y después vamos a ver el de toxicodinamia, porque son cosas que a nosotros, desde el punto de vista de la toxicología, nos sirve bastante como para orientarnos, para decidir conductas terapéuticas y para evaluar riesgos. La toxicocinética es la forma en que el tóxico ingresa al organismo y se distribuye y va sufriendo distintas alteraciones, digamos, dentro del organismo hasta su eliminación. Entonces, los principales conceptos que encontramos acá es la absorción, ¿sí?, que es la vía de ingreso la que tiene el tóxico al cuerpo, en general las principales vías, la intravenosa, que es la vía más rápida de absorción, la inhalatoria, la vía oral, la mucosa y por último la cutánea en orden de velocidad de absorción, ¿sí? Bueno, la distribución es la forma en que el tóxico se distribuye a los distintos órganos. La concentración tisular a nivel de los tejidos, lo que marca es la gravedad del cuadro, va a depender según la liposolubilidad y a qué órgano va a ir a depositarse cada sustancia, cada tóxico. Y después tenemos el metabolismo, en general es lo más frecuente es que sea a nivel hepático, y la eliminación en general es a nivel renal, ¿sí? En cuanto a la toxicodinamia, lo que significa es un poco el mecanismo de acción que tiene cada tóxico, ¿no?, cada sustancia en sí. Es un poco cómo interacciona el tóxico con el individuo. Y bueno, las alteraciones que eso va a generar en las distintas funciones vitales del paciente, ¿sí? Hay intoxicaciones que, bueno, que cuando persisten a nivel del organismo van a ir a comprometer hasta ser inviable muchas veces la actividad celular. Bueno, en cuanto al abordaje del paciente,
lo que nos interesa, que a veces somos un poco densos cuando preguntamos y preguntamos cosas que parece un poco detectivesco, pero bueno, tiene un fin en realidad, tiene un objetivo. Lo que nos interesa, por ejemplo, de la historia clínica del paciente, bueno, como a todos, lo que son los antecedentes personales, que muchas veces pueden agravar el cuadro de intoxicación. Nos interesa también, que acá no aparece en la diapo, lo que son los antecedentes laborales. No siempre es, no sé, un intento de autoeliminación o algo accidental en domicilio. Muchas veces las intoxicaciones, incluso graves, se pueden dar a nivel laboral. Entonces es importante saber en qué trabaja, bueno, dónde, con qué tóxicos, con qué sustancias trabaja, si utiliza protección, etcétera, ¿no? En cuanto a lo que es la enfermedad en sí actual, es importante intentar averiguar la cantidad, la dosis, ¿no? De qué producto estamos hablando, bueno, en qué circunstancias fue ingerido, por qué vía. Son como las preguntas como básicas que uno tiene que hacerse, ¿no? A ver si recibió previamente. Nosotros muchas veces cuando recibimos la consulta ya hay tratamientos, medidas terapéuticas realizadas previas, y eso también nos interesa saber, bueno, pero qué ha recibido, qué se le ha hecho. Y bueno, obviamente lo que es la seguridad del entorno, sobre todo cuando son intoxicaciones más ambientales, que puede llegar a comprometer la salud de otras personas que estaban en el ambiente. En cuanto a lo que son los exámenes paraclínicos desde el punto de vista de toxicología, hay exámenes toxicológicos específicos, ¿tá? No de todas, menos de un 20% de las intoxicaciones se pueden investigar. Y bueno, y en Uruguay también tenemos la limitante de que muchas veces hay estudios que en otros países se pueden hacer, pero que acá no podemos acceder a ellos. Y bueno, siempre en base a esto también lo que prima es el criterio clínico, ¿no? Un poco la clínica es la que guía, la que orienta en base a ciertos síndromes clínicos que ahora después los vamos a ver. Y como una idea general, en el menos del 5% de las intoxicaciones se utiliza un antídoto y siempre el tratamiento más efectivo es el de sostén. Bueno, en cuanto a lo que es el rescate digestivo, hay como distintas formas de poder hacerlo, ¿no? En lo que es el vaciamiento gástrico, lo que hablamos de colocar la sonda, de realizar un aspirado gástrico y un lavado gástrico, se ha ido un poco dejando de hacer versus dar carbón activado solo vía oral, ¿tá? Porque lo que se ha demostrado ya desde hace unos cuantos años en distintos estudios es que la eficacia de administrar carbón solo vía oral, digamos, contra hacer primero de colocar la sonda, aspirado, lavado y recién después el carbón, la eficacia es la misma. En la mayoría de las intoxicaciones siempre hay excepciones en las que, bueno, a veces amerita realizar el rescate, digamos, completo. ¿Tá? ¿Cuándo está contraindicado realizar un rescate digestivo, ya sea el completo que hablábamos con la sonda o solo carbón? Esto está contraindicado cuando el paciente tiene una depresión de conciencia, ¿sí? Y no se realizó una previa intubación orotraqueal. En general, no tiene por qué el paciente estar en coma, o sea, por ejemplo, un Glasgow ya menor de 12, donde el riesgo de aspiración es alto, nosotros no lo indicamos, está contraindicado realizar el rescate digestivo. Si el paciente está convulsivando, está contraindicado. Y después con la ingesta de ciertos tóxicos, por ejemplo, cuando son cáusticos, por el altísimo riesgo que tiene cualquiera de estas medidas de empeorar el cuadro, y también en aquellos casos donde el tóxico es un hidrocarburo, porque hay muy alta es el riesgo de que se aspire el producto, de que pase a vía aérea por características propias de estas sustancias, que es la alta volatilidad que tienen, y bueno, aumentaría la complicación principal de este tipo de tóxicos. Y bueno, y la hemorragia gastrointestinal también es una contraindicación de realizar cualquier tipo de rescate digestivo. Bueno, en cuanto a lo que es lavado gástrico, es lo que decíamos hoy, solamente se reserva para casos potencialmente graves, va a depender del tóxico involucrado, de la edad del paciente.
Ahí, bueno, hay que decidir si se hace o no. En general, son los casos menos frecuentes los que hay que recurrir a eso. La eficacia máxima es en la primera hora. Hay excepciones también, por ejemplo, aquellos tóxicos que retrasan el vaciamiento gástrico, los que forman besoares o presentaciones de liberación modificada. El tamaño de la sonda nasogástrica es una limitante, tiene que ser una sonda de grueso calibre para que los comprimidos puedan, por ejemplo, en el caso de comprimidos, puedan salir a través de ella. Y bueno, y debe de realizarse correctamente, ¿no? Hay que colocar al paciente en decúbito lateral izquierdo, se coloca la sonda, primero hay que aspirar el contenido gástrico y después se va realizando lo que es el lavado gástrico en cuotas, ¿no? De 100 a 200 mililitros de suero fisiológico, se colocan, se dan masajes, eso sobre todo sirve cuando son fármacos o productos que puedan generar concreciones a nivel gástrico. Y bueno, y se va aspirando, ¿no? Se pasan los 100, 200 mililitros, se aspira. De nuevo, 100, 200, se aspira. Hasta que el líquido que estamos sacando sea claro. ¿Cuáles son las complicaciones? Principalmente es la aspiración broncopulmonar, ¿sí? Que bueno, que esa complicación disminuye notablemente cuando el paciente está con una intubación orotraqueal. Puede producir la colocación de la sonda espasmo laringio y lesiones esofagogástricas. En cuanto al carbón activado, es la medida terapéutica principal, la que más se utiliza y la más eficaz en la mayoría de las intoxicaciones. El mecanismo se llama adsorción, ¿sí? Actúa a nivel de la luz gastrointestinal y lo que hace es, a la mayoría de los tóxicos que se encuentran en esa luz, los absorbe, los pega y de esa manera después no deja, obviamente, que se absorba a través de la mucosa intestinal y se elimina después bueno, con la materia fecal. La dosis en general que se debe administrar es de 1 gramo kilo de peso, ¿sí? La eficacia es en las primeras 2 horas, hay excepciones como hablábamos hoy, como los tóxicos que retrasan el vaciamiento gástrico de liberación modificada, y no sirve, esto es importante, no es efectivo para todo tipo de hidrocarburos, dentro de ellos los alcoholes, y tampoco sirve para los metales, ¿tá? Por ejemplo, el litio, el hierro, no sirve, no es eficaz. ¿Cuáles son las complicaciones? Principalmente que haya una aspiración broncopulmonar de carbón activado, que es grave, genera neumonitis químicas graves con todas unas formaciones de granulomas pulmonares. Después hay que estar, si llegara a pasar esto, hay que hacer lavados broncoalveolares. Es muy difícil de despegar el carbón a nivel bronquial. Bueno, el lavado intestinal total. Esta es otra de las cosas que nosotros utilizamos como medida de rescate digestivo. Se utilizan soluciones de polietilenglicol que son a altas concentraciones de polietilenglicol, en general de 60 gramos a 120 gramos. Concentraciones menores en realidad no servirían cuando el objetivo es realizar un lavado intestinal total, que a veces eso dificulta un poco obtener este producto a esta concentración porque no está tan disponible. En general lo administramos también en intoxicaciones potencialmente graves y sobre todo en aquellas en las que el carbón activado no es eficaz, como las sustancias que hablamos hoy. Por ejemplo, hierro, litio, bueno, en una intoxicación muy particular que son los body packers, y en algunos ciertos comprimidos de liberación modificada, pero sigue siendo igual en estos casos. Si hay que elegir entre un lavado intestinal total o un carbón activado, es más eficaz el carbón activado. ¿Tá? ¿Cómo se administra? Se coloca una sonda nasogástrica, porque bueno, es un flujo bastante constante, a veces vía oral es complicado, y se disuelven 60 gramos en 1 litro de suero o 120 gramos en 2 litros de suero y se pasa 1 litro por hora. ¿Sí? Sobre todo en adultos. En niños el flujo es menor dependiendo de la edad. Y en general las intoxicaciones llevan un total de 4 litros, es lo que lleva que el intestino, digamos el líquido que va saliendo, salga claro. Tiene que salir transparente para poder finalizar el lavado intestinal total. ¿Cuáles son las complicaciones de este procedimiento? Náuseas, vómitos, distensión abdominal y muchas veces pueden ocurrir disionías. En general esto estaría como
prevenido porque las soluciones estas especiales de polietilenglicol ya vienen con iones. Bueno, otras medidas de aumento de eliminación digestiva, renal y extrarrenal que nosotros utilizamos es el concepto, por ejemplo, de diálisis intestinal, que se realiza utilizando carbón activado a dosis múltiple. ¿Sí? ¿Qué sustancias son las que en las que podemos utilizar esta medida y que sea efectiva? Aquellas que tienen un bajo volumen de distribución y que se secretan a la luz intestinal, ¿tá? Con los fluidos digestivos, o sea, aquellos que tienen una circulación enterohepática, o sea, que están como constantemente se absorben y se vuelven a eliminar hacia la luz intestinal y se vuelven a absorber. Entonces, esto lo que hace es generar como una membrana, digamos, como un filtro a nivel del tubo digestivo que va extrayendo al tóxico de la sangre hacia la luz intestinal. ¿Tá? Está demostrado que sirva para la carbamazepina, para la teofilina, fenobarbital y en intoxicaciones con dioxina. Hay excepciones también, por ejemplo, el ácido valproico a altas dosis también se puede utilizar carbón activado dosis múltiple. La dosis carga es la misma que administramos siempre, 1 gramo kilo, pero después se deja una dosis de mantenimiento de 0,5 gramos kilo cada 4 horas. En general, esto se mantiene por 24 horas, ¿sí? Hasta que el paciente, bueno, la clínica mejore, o en aquellas intoxicaciones, en general, todos los fármacos en los que se puede realizar este procedimiento se pueden dosificar en sangre, entonces hasta que esos valores vuelvan al rango de normalidad. Esto se utiliza bastante frecuente en este tipo de intoxicaciones. Después, lo que es en cuanto a eliminación extrarrenal, bueno, la principal medida, la que más frecuentemente usamos, es la hemodiálisis, ¿sí? Y en general son como intoxicaciones puntuales en las que uno indica esta técnica. En general son intoxicaciones graves, ¿no? Por ejemplo, metanol, etilenglicol, litio, fenobarbital, paraquat, que el paraquat en realidad son intoxicaciones muy graves, ¿sí? Con una alta mortalidad, pero con una baja frecuencia, es un herbicida, y la baja frecuencia actualmente es porque en realidad los controles de venta son muy estrictos, justamente por lo grave que eran este tipo de intoxicaciones, ¿sí? Y bueno, y el valproato en general, cuando son intoxicaciones graves, con dosificaciones de ácido valproico mayores a 1000 en sangre. Bueno, en general, los síntomas de las intoxicaciones se presentan rápidamente en las primeras 3 horas, ¿sí? Uno ya empieza a ver clínica que va apareciendo, pero hay excepciones en las que el inicio de los síntomas está retrasado por el propio, como decíamos hoy, la propia cinética, toxicocinética del fármaco o de la sustancia que sea, hace que se retrase. Por ejemplo, en el paracetamol, los síntomas digestivos se pueden ver al inicio, ¿sí? En las primeras 6 horas, pero después hay una latencia, ¿sí? Y se empiezan a ver las alteraciones paraclínicas, que es lo que vamos a encontrar, recién a partir de las 24 horas post-ingesta, ¿sí? Tiene ahí un periodo de latencia en que parece que está todo bien, pero bueno, después es que se agrava el paciente. Los raticidas, que recién empiezan a actuar a partir de las 48 horas de la ingesta, el etilenglicol y el metanol, en general los síntomas los vemos retrasados unas 6 horas, al igual que con el hongo Amanita phalloides. Y bueno, aquellos fármacos que son de liberación prolongada también retrasan el inicio de los síntomas. Y con los antidepresivos tricíclicos, esto puede ser variable dependiendo del tipo de antidepresivo que sea. En general, la amitriptilina, por ejemplo, que es la más frecuente, los síntomas aparecen en las primeras 3-4 horas. Bueno, esto un poco cuando un paciente se presenta con un coma, ¿sí? En estado de coma, cuando nosotros planteamos que es de origen tóxico. Muchas veces, bueno, es muy evidente porque surge el dato de ingesta o etcétera, pero muchas veces es por descarte que uno llega a este diagnóstico, ¿no? En general, el coma de origen tóxico es aquel coma en el que hay ausencia de elementos de irritación meningia, no hay elementos de focalidad neurológica y no hay hipoglicemia.
¿sí? Si pasa esto, uno empieza como a guiarse, a empezar a pensar en un coma de origen tóxico, ¿sí? ¿Cuál es la importancia de saber el diagnóstico etiológico? Bueno, obviamente, para definir qué medidas terapéuticas vamos a aplicar, todo esto que estuvimos hablando, vamos a hacer de contaminación digestiva sí o no, cuál es la mejor, cuál es la que sirve, puede ser que alguna no sirva, el concepto de diálisis intestinal, hay que hacerlo, no hay que hacerlo, hay que indicar hemodiálisis. Lo más importante, hay hay algunas intoxicaciones que tienen antídoto. Bueno, en ese caso hay que rápidamente administrarlo, ¿no? Saber cuál es y administrarlo. Y bueno, y después también para lo que es el sostén de funciones vitales o tratamiento sintomático puntual, de lo que vaya teniendo el paciente, lo que vaya presentando, cuáles son los mejores fármacos para eso, sabiendo que muchas veces cuando son medicamentos o sustancias un poco más complejas, tienen muchas veces interacciones con fármacos de uso habitual. Bueno, obviamente toda intoxicación hay que hacer un seguimiento posterior y muchas veces se detectan situaciones de riesgo de nuevas intoxicaciones, ¿sí? ¿Qué significa esto? El paciente van apareciendo como síntomas, por ejemplo, hoy cuando son mezclas, ¿no? La polifarmacia, que es de las cosas más comunes que vemos, bueno, a veces van apareciendo los síntomas de un fármaco primero, si el otro que tomó tenía una latencia, como decíamos hoy, van a aparecer después, entonces va cambiando muchas veces lo que es el cuadro clínico del paciente y hay que estar atento a eso. Bueno, ¿cuáles son los escenarios frecuentes? Esto es, bueno, las circunstancias de exposición voluntarias, ¿no? Lo más frecuente es el intento de autoeliminación. Después también encontramos el abuso de cierto tipo de sustancias, ¿no? Cuando ingieren dosis excesivas o, bueno, de distintos tipos de drogas de abuso. Y después también aquellas que son involuntarias. Por ejemplo, los accidentes ambientales por monóxido de carbono, eso es algo accidental, involuntario. Cuando hay trasvasado de productos, no sé, un plaguicida líquido que lo colocan en una botella de Salus y bueno, queda ahí al alcance de las personas. Los alcoholistas, esto es un escenario frecuente, ¿no? Que se confunden o que creen que tomar líquido de freno porque tiene etilenglicol, que en realidad es un alcohol, bueno, lo pueden hacer por confusión, por desconocimiento, y bueno, ahí sería como involuntario porque es por desconocimiento. Y bueno, y los niños entran acá, ¿no? La ingesta accidental, bueno, de que es bastante, muy frecuente, o también lo que he llamado el maltrato químico, porque en realidad el niño, si bien en general son los padres que, bueno, que generan esto del maltrato químico, el niño es totalmente involuntario a esto, ¿no? Bueno, un poco sobre los síndromes tóxicos, los más frecuentes, los que en general vemos en la clínica, tenemos el síndrome sedativo hipnótico, el síndrome colinérgico, el anticolinérgico, ese es poco frecuente de ver en general, síndrome simpático mimético y el síndrome serotoninérgico. Bueno, esto es un poco un cuadro como está bueno verlo así rápido, de, bueno, qué pasa con la presión, con la frecuencia, con el estado de conciencia, las pupilas, a veces sirve como un vistazo rápido, ¿no? De cada síntoma, de cada síndrome, perdón. Bueno, con respecto, vamos a hablar un poco de cada síndrome y de algunos tóxicos ahora, de los más relevantes. El síndrome opioide, ¿no? Que ahora cada vez es más frecuente. Tenemos muchos llamados, interconsultas de piso, muchas veces por abuso de estos productos. Muchas veces también es una llamada común de interconsulta en sala en aquellos pacientes que están en tratamiento paliativo, que bueno, que hay veces se ponen dosis altas, que es correcto, pero a veces no se controla tanto con la función renal, que muchas veces está alterada en estos pacientes, y ocurren las intoxicaciones graves por opioides. ¿Cómo se distingue un síndrome opioide? La triada sería la depresión de conciencia, que puede ir desde una tendencia al sueño hasta el coma profundo. La miosis, es característica la miosis puntiforme, ¿sí? En general nosotros vemos miosis puntiforme en dos intoxicaciones, opioides y órganos fosforados o carbamatos, que ahora después los vamos a nombrar. A veces puede haber midriasis por hipoxia, pero es muy raro.
Quédense con la idea de la miosis puntiforme. Y la tercer pata sería la depresión respiratoria, ¿no? Que lleva a una bradipnea severa. Y bueno, puede concluir en un paro respiratorio. Es difícil, que ahora lo vamos a ver, de distinguir este tipo de intoxicación cuando no sabemos a qué tóxico o a qué fármaco estuvo ahí expuesto, de distinguir de los barbitúricos, ¿sí? Que es otra intoxicación que, si bien es menos frecuente, a veces es difícil distinguir un síndrome opioide de una intoxicación por barbitúricos. Por eso es importante realizar un screening de drogas en orina. Cuando digo drogas, el nuestro incluye fármacos distintos. Entre ellos podemos tamizar al tramadol, a opioides en general, al fentanilo, y bueno, y a los barbitúricos, en el screening, en la tirilla rápida en orina. ¿Cuál es el tratamiento de este tipo de intoxicaciones? Es la naloxona. Es una intoxicación que tiene antídoto, es la naloxona. Hay que ir titulando, se va cargando el paciente, se esperan 2 a 3 minutos a ver si hay respuesta, hasta que se alcanza un máximo de 10 miligramos. Ya cuando nosotros damos 10 miligramos y no hay respuesta, hay que ir pensando en otra sustancia involucrada, ¿sí? Pero bueno, es importante tener la noción de que es una intoxicación que cuenta con antídoto, que es la naloxona. Bueno, ¿cuál es un poco lo que decíamos recién, la clínica cuando estamos ante una intoxicación por barbitúricos? Los barbitúricos son grandes depresores, ¿no? Deprimen todos los tejidos excitables, el centro respiratorio, el centro vasomotor y el centro termorregulador. En general, nosotros lo más frecuente que vemos son aquellas intoxicaciones por fenobarbital. Ya dijimos hoy que no es tan frecuente como los opioides, pero dentro de esta baja frecuencia, lo que más vemos involucrado es al fenobarbital. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a ver coma, ¿sí? La tendencia al sueño que puede llegar al coma, la depresión respiratoria, la miosis bilateral, acá no es puntiforme, es una miosis. La falla hemodinámica acá predomina, la hipotensión, ¿sí? Y la bradicardia. Podemos encontrar hipotermia y hay una abolición de los reflejos osteotendinosos y del reflejo fotomotor. Pero vieron que es como muy parecido al síndrome que recién vimos. La diferencia principal está en que el opioide genera más depresión respiratoria y no tanto hemodinámica al inicio, y los barbitúricos sería la inversa, generan más falla hemodinámica y no tanto al inicio la depresión respiratoria. Obviamente estos cuadros así dependen mucho de la dosis que se ha ingerido, ¿sí? La gravedad está dada por el paro respiratorio, el colapso cardiovascular. Se puede dosificar, ya lo dijimos hoy, se puede hacer el screening rápido en orina o se puede solicitar la barbitemia en sangre. El tratamiento acá, las primeras, no cuenta con antídoto y las medidas que tenemos es realizar, como dijimos hoy, el fenobarbital es uno de los que se puede hacer carbón activado dosis múltiple, también se puede hemodializar, ¿sí? Y bueno, y también está la opción de generar la alcalinización urinaria con suero bicarbonatado, manteniendo un objetivo de un pH urinario mayor a 7. En general, no se utiliza. Utilizando el carbón activado dosis múltiple y la hemodiálisis, marchan bien este tipo de intoxicaciones. Bueno, pasando al síndrome serotoninérgico. En general lo vemos cuando son intoxicaciones principalmente por éxtasis, por estas tipo de drogas de abuso, ya sea en pastillas, comprimidos o como cristales, mientras esté la sustancia metilendioximetanfetamina, que es el éxtasis, nosotros vemos síndromes serotoninérgicos muy graves. Es poco frecuente ver este tipo de síndromes con intoxicaciones por ISRS, antidepresivos, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. En general, no llegan a generar, digamos, un síndrome serotoninérgico florido. Está descrito, lo pueden producir, pero no es lo que frecuentemente vemos. ¿Cómo se caracteriza este síndrome?
Es por la alteración del estado mental, con agitación, confusión, coma, puede haber convulsiones, elementos neurovegetativos, ¿sí? Como hipo o hipertensión, bradicardia o taquicardia. Puede haber sudoración del paciente en la piel, los vemos sudorosos. Y bueno, y signos de excitación neuromuscular, desde rigidez muscular, temblores, mioclonias, ¿sí? Este tipo de síndrome puede aparecer también lo que es el aumento de temperatura, puede ir acompañado de hipertermia, y se acompaña también de midriasis bilateral. ¿Cuáles son las complicaciones? Bueno, puede aparecer rabdomiólisis con valores muy altos de CPK que llevan a una falla renal aguda, ¿sí? En casos excepcionales que hemos tenido, pueden presentar un cuadro de coagulación intravascular diseminada, que es muy grave, ¿sí? Y puede presentarse también como complicación lo que es la hipernatremia, ¿sí? Por cuadros que llevan propia de este tipo de sustancias a la deshidratación, pero la complicación más temida que vemos con frecuencia es la hiponatremia severa, ¿sí? Bueno, en cuanto al tratamiento de este síndrome, en casos, va dependiendo un poco de los síntomas que vaya teniendo el paciente, ¿no? En caso de hipertermia, no va a servir dar ningún tipo de antitérmicos, lo que sirve son las medidas físicas de enfriamiento, ¿sí? Colocar frío en el paciente es lo único que va a hacer que descienda esa temperatura. La sedación, siempre el manejo principal es con benzodiazepinas, ¿sí? Ante la duda, hasta no estar seguros de que no haya cocaína, ningún tipo de cocaína en el paciente, no se puede administrar ningún tipo de neurolépticos. Incluso los neurolépticos pueden complicar más las distonías, toda la alteración neuromuscular, ¿sí? Las benzodiazepinas, ya les digo, es como el tratamiento de primera línea a altas dosis, eh, y como los fármacos más seguros. En casos moderados a severos, se puede optar por administrar ciprooptadina, ¿sí? Que sería el antídoto. Nosotros prácticamente no la utilizamos. Primero, porque es muy difícil de conseguir acá en Uruguay, eh, y no es tan efectiva. En general, con estas medidas como más puntuales, de ir como resolviendo síntoma a síntoma, el paciente marcha bien. Bueno, la encefalopatía hiponatrémica es, como decíamos hoy, la complicación más temida, más grave, ¿sí? Lleva esto lo manejan mucho mejor ustedes, una reposición lenta, con restricción de líquidos. Es importante muchas veces cuando estos pacientes se presentan en emergencia, en general son adolescentes que vienen de alguna fiesta electrónica o de alguna fiesta, eh, no colocar esa medida que a veces uno en emergencia, como tiende a hacer, de colocar la vía venosa periférica y ponerle el suero, porque podemos agravar y mucho esta hiponatremia, ¿sí? Este tipo de sustancias, de drogas de síntesis, generan este efecto, esta complicación del descenso del sodio, porque generan, primero por las circunstancias de consumo, ¿no? Son horas de estar bailando, sudando, muchas veces en ambientes cerrados, con pérdida de calor, y hay como una ingesta masiva de agua, toman agua y agua y agua y agua, y eso lleva a esta complicación. Pero sobre todo se ve esta complicación porque genera una secreción inadecuada de hormona antidiurética. Entonces el paciente retiene líquido y todo esto junto agrava y lleva a esta encefalopatía hiponatrémica que estamos hablando. Bueno, en cuanto al síndrome hipnótico sedante, este es como de los más frecuentes, ¿no? Lo que más vemos, caracterizado por la depresión de conciencia, que puede llevar al coma, ¿sí? Se puede acompañar de bradicardia, hipotensión, bradipnea. En general, las pupilas no se ven alteradas, depende un poco también de ante qué fármaco, en general son medicamentos, estamos acá expuestos, digamos, el paciente, pero en general la característica es esa depresión de conciencia que lleva al coma, ¿tá? La vedette son las benzodiazepinas, son
de lo más frecuente, ¿no? El intento de autoeliminación con benzodiazepinas, por la alta disponibilidad también que hay. Y bueno, en cuanto a lo que es el flumazenil, ¿no? Que muchas veces se administra. En realidad, nosotros prácticamente no indicamos flumazenil, porque lo que se ve con frecuencia es que este tipo de intentos de autoeliminación es, como decíamos hoy, con polifarmacia. No es que haya tomado solo benzodiazepinas, ¿está? Entonces, cuando uno no está seguro de esto, bueno, tomé solo diazepam. Cuando uno no está seguro de eso, lo mejor es no administrar flumazenil por las complicaciones que puede llegar a tener, ¿tá? Desciende el umbral epiléptico, entonces puede desencadenar convulsiones, puede desencadenar cuando hay un abuso crónico de benzodiazepinas, un síndrome de abstinencia a benzodiazepinas que puede ser muy grave, ¿sí? Y el riesgo principal de interacciones es cuando hay en la vuelta antidepresivos tricíclicos. Ahí está totalmente contraindicado el flumazenil, ¿sí? Nosotros ya ni siquiera lo usamos ni como prueba diagnóstica. Bueno, otro tipo de, en realidad un poco, me quedó un poquito ahí lo de benzodiazepinas, el tratamiento sintomático, el sostén de funciones vitales, esperar a que se elimine el medicamento, el tóxico, y punto, marchan bien, ¿sí? No es necesario hacer más nada. En cuanto a intoxicación con psicofármacos antidepresivos tricíclicos, no es frecuente este tipo de intoxicaciones. Ha aumentado un poco por el uso de amitriptilina, que bueno, que se está usando como para dolores neuropáticos, etcétera, pero no es una intoxicación frecuente de ver. Si bien han aumentado los casos, no es frecuente, ¿sí? Tiene distintos tipos de acción, este tipo de fármacos. Van a antagonizar a los receptores muscarínicos, van a antagonizar a los receptores alfa periféricos, bloquean los canales de sodio y antagonizan al receptor GABA. Entonces ahí vemos la clínica distinta, florida, que pueden llegar a presentar. ¿Cuál es la complicación más severa que pueden llegar a presentar, digamos? Es el ensanchamiento de lo que es el QRS, ¿sí? Que se ensancha, se ensancha, se ensancha y muchas veces lleva a lo que es el paro cardiorrespiratorio. Lo hemos visto en este tipo de intoxicaciones, es como la complicación más temida, ¿sí? Entonces, el tratamiento obviamente, ¿no? Como venimos diciendo desde hoy, se basa en el sostén de funciones vitales y cuando nosotros ya vamos detectando en el electro un QRS mayor a 100 milisegundos, hay que empezar a administrar suero bicarbonatado, ¿tá? Es lo que va a contrarrestar el efecto a nivel de los canales de sodio que tienen este tipo de medicamentos. Bueno, en cuanto a intoxicaciones con antipsicóticos, bueno, cualquiera de los dos, los típicos o los atípicos, pueden generar intoxicaciones de leves a severas. En general se resuelven, no tienen antídoto, se resuelven, como venimos diciendo hoy, ¿no? Con un rescate adecuado para evitar que esto se absorba y después con el sostén del paciente y el tratamiento sintomático. No generan como grandes complicaciones eh, en general, porque en algunas excepciones podemos llegar a ver un síndrome neuroléptico maligno. Es raro, pero bueno, hemos tenido, ¿sí? ¿Cómo se caracteriza este síndrome? Con hipertermia, ¿sí? Más de 39 grados, bastante más, ¿sí? En general se ven unos 40, 41 grados, mantenida, no responde a antitérmicos, ¿sí? Eh, Aparecen los elementos extrapiramidales, aparecen alteraciones a nivel de conciencia, delirio, agitación, y bueno, y hay elementos de inestabilidad vegetativa, como taquicardia, puede aparecer bradicardia, puede aparecer hipotensión y elementos gastrointestinales, ¿sí? Este es un síndrome que en caso de aparecer es grave. ¿Cuáles son las medidas que podemos aplicar? Como decíamos, medidas antitérmicas físicas, ¿sí? El sostén que venimos hablando desde hoy, y existen dos antídotos. El dantrolene, ¿sí? Es el mejor, el de primera línea,
que inhibe la liberación de calcio, ¿no? Desde el retículo sarcoplasmático. Y después está la bromocriptina, que no es tan eficaz, pero bueno, a veces es de más fácil acceso que el dantrolene, ¿sí? Que la bromocriptina es un agonista dopaminérgico central. Pero bueno, son casos, ya les digo, que son raros de ver, pueden aparecer, hemos tenido, cuando aparecen son graves y tienen antídoto. Bueno, acá tenemos un poco la descripción de lo que es el síndrome colinérgico, ¿no? Dependiendo un poco en qué receptor esté actuando el tóxico involucrado, va a depender un poco de la clínica. Este síndrome colinérgico nosotros lo vemos frecuentemente en intoxicaciones potencialmente graves, principalmente con plaguicidas anticolinesterásicos, como son los organofosforados o los carbamatos, ¿sí? En general se presentan con el síndrome muscarínico. El síndrome nicotínico, en caso de que aparezca, es muy rápido porque aparece primero, nunca llega el paciente a puerta o a la consulta médica, digamos, con el síndrome nicotínico, porque es muy fugaz, ¿tá? El nicotínico en general se caracteriza por taquicardia, por hipertensión arterial, ¿sí? Y por alteraciones a nivel del músculo, como fibrilación, fasciculaciones, que después por agotamiento muscular pueden llevar a una parálisis muscular. Y después, lo que en general vemos, la presentación más frecuente es el síndrome muscarínico. Va desapareciendo el nicotínico en caso de que, bueno, llegue muy rápido el paciente y lo lleguemos a ver, desaparece y pasa a predominar lo que es el muscarínico, ¿no? Que se caracteriza, como dijimos hoy, por la miosis puntiforme, bilateral, la gran sudoración, cialorrea del paciente, la bradicardia, la hipotensión, y bueno, a nivel respiratorio, que es la complicación principal, la gran hipercrinia pulmonar, ¿no? Puede llevar a un edema de pulmón y esto lleva a una insuficiencia respiratoria y a la muerte del paciente, ¿tá? Esto se puede acompañar de náuseas, vómitos, diarrea, cólicos abdominales y muchas veces incontinencia urinaria. Esto también puede verse acompañado con elementos de sistema nervioso central como confusión, coma, convulsiones, ¿sí? Es lo que genera el síndrome colinérgico según en qué receptor esté actuando la sustancia involucrada. Bueno, el mecanismo de acción en general de los anticolinesterásicos, como decíamos hoy, son los plaguicidas, son intoxicaciones muy frecuentes, que son importantes por la gravedad que tienen y porque tienen antídoto, ¿tá? Y actúan inhibiendo de forma irreversible los órganos fosforados a la enzima acetilcolinesterasa y de forma reversible ahí son los carbamatos. Es la única diferencia que tiene un grupo químico de otro, la clínica es la misma, el tratamiento es el mismo y la gravedad de la intoxicación es la misma, ¿tá? Pero tienen como esa diferencia en el mecanismo de acción. ¿En qué difieren? En que el órgano fosforado va a tener un cuadro clínico más prolongado y el carbamato como que se resuelve, en caso de que el paciente no fallezca, se resuelve más rápido, ¿tá? Es la única diferencia. Bueno, esto lo que lleva obviamente es un aumento de lo que es la acetilcolina a nivel de la hendidura sináptica y hay una sobreestimulación de los receptores, como decíamos hoy, tanto nicotínicos, muscarínicos, como lo que están a nivel de central. Bueno, ¿qué más? Siempre hay que dejar una observación mínima de 6 horas, por más que el paciente esté asintomático, porque muchos de estos productos demoran también en generar síntomas, porque algunos en su toxicocinética actúa el metabolito. Lo que es tóxico es el metabolito, entonces tiene que absorberse, llegar al hígado, generar todo el metabolismo para que se generen los metabolitos tóxicos y que empiece la clínica, ¿tá? Por eso siempre mínimo una observación de 6 horas. La paraclínica que hay que pedir es la dosificación de colinesterasas, es lo que a nosotros nos va a confirmar el diagnóstico, ¿sí? En general no conviene pedirlas de inicio,
si el cuadro, a ver, si el paciente está con todos los síntomas floridos, la pedimos, porque ya sabemos que están bajas. Ahora, si el paciente llegó muy rápido, todavía no tiene síntomas, en general conviene esperar unas 6 horas para pedirlas y notar el descenso, ¿tá? Porque si las pedimos rápido, paciente sin síntomas, el valor puede estar en rango, bueno, eso no nos sirve mucho, ¿tá? Bueno, obviamente acá el soporte vital es básico, lo que es la decontaminación digestiva, lo podemos prolongar hasta 4 horas post ingesta, primero por la gravedad, segundo porque muchas presentaciones son en polvos, que bueno, el paciente los diluye, pero quedan como concreciones, como granulomas ahí, que se va pegoteando en la pared, entonces, bueno, podemos extender un poco ese inicio del rescate digestivo. Y en este tipo de intoxicaciones, si el paciente obviamente no tiene ninguna de las contraindicaciones que hablamos antes, hacemos todo: aspirado, lavado gástrico y carbón activado a dosis única, ¿tá? Y obviamente tiene antídoto, como dijimos, es la atropina, y bueno, hay que empezar lo más precozmente posible, ¿sí? Es lo que le va a salvar, digamos, la vida al paciente. En cuanto al manejo con atropina, se inicia en bolos, ¿sí?, intravenosos de 1 o 2 miligramos, y se va duplicando la dosis. Si no hay respuesta, cada 5 minutos, ¿sí? ¿Cuál es esa respuesta que nosotros esperamos? Nosotros esperamos que el paciente esté seco, como le decimos, sin sudoración, sin cialorrea y principalmente sin ningún estertor a nivel pleuropulmonar, con una buena saturación mayor a 95 y con una frecuencia cardíaca que va a subir a 80 o una sistólica 80 o más, ¿tá? Ese es nuestro objetivo. Si nosotros alcanzamos estos valores, separa la dosis carga, esto que venimos haciendo de bolos, ¿tá?, de 2, 4, 6, que se va duplicando, paramos y dejamos una infusión. Siempre hay que dejar una infusión, porque la vida media de la atropina es muy corta y la vida media de estos plaguicidas es muy larga, ¿tá? Si no, se va a desbarrancar el paciente y hay que arrancar todo de nuevo. En general, una fórmula que sirve como para, bueno, ¿qué dosis de mantenimiento le dejo en esa infusión? En general, nos manejamos con el 20%, ¿sí?, del total que necesitó el paciente de atropina para lograr nuestro objetivo de atropinización, ¿sí? De ese total calculamos el 20% y eso se deja en 1 litro de suero a pasar en 1 hora, ¿tá? Esto es como una base. Después puede ser dinámico, que haya que, bueno, subir un poquito, bajar un poco, hay que irlo ajustando dependiendo de la respuesta, pero es como un piso para, bueno, ¿qué le dejo de infusión? Esta fórmula nos marcha bien y después, bueno, hay que ir viendo cómo va marchando el paciente, ¿tá? Siempre se utiliza por vía intravenosa, no hay otra vía para administrar la atropina para esta intoxicación. Y el tratamiento es dinámico, justamente esto que decimos, no hay que ir viendo, porque a medida que se vaya eliminando el plaguicida del cuerpo, va a ir requiriendo menores dosis de atropina, ¿tá? O a la inversa, perdón. Hay algunos de estos plaguicidas que se guardan, digamos, a nivel de grasas, porque son muy liposolubles, y se van liberando lentamente, entonces va como recirculando y puede volver a aparecer toda la clínica del paciente, y hay que ir ajustando, aumentando lo que es la dosis de la atropina, ¿sí? Nunca se debe suspender la infusión de golpe, justamente por esto que decimos, el plaguicida se va a ir eliminando lentamente y hay que ir logrando este equilibrio de plaguicida contra atropina, ¿tá? Nunca se puede suspender bruscamente, hay que ir descendiéndolo lentamente, en general se va descendiendo un 20%, se espera 1 hora, se evalúa la respuesta, es como muy dinámico y hay que ir viendo paciente a paciente, ¿sí? Bueno, otro tipo de intoxicaciones bastante complejas, severas, son con medicamentos cardiovasculares, entre ellos los betabloqueantes y los calcioantagonistas, ¿sí? Eh, Generan una clínica muy similar, si bien el efecto, el mecanismo de acción es distinto,
pero lo que vamos a encontrar es una bradicardia, una hipotensión marcada, ¿sí? Que no responde, de difícil manejo. Podemos encontrar a nivel del electro bloqueos auriculoventriculares y también a veces descontroles, sobre todo con los beta bloqueantes, de los valores de glicemia. Pero bueno, y obviamente también toda la parte neurológica, ¿no? El paciente puede llegar al coma. Bueno, por gravedad, como decíamos hoy, se debe realizar el rescate digestivo completo en ausencia de contraindicaciones con la sonda, el aspirado, el lavado y el carbón. En aquellos casos de liberación modificada se puede valorar el uso de carbón activado dosis múltiple. Y acá nos tenemos que guiar por los dos síntomas como característicos que tienen este tipo de intoxicaciones, ¿no? Si aparece la bradicardia, hay que empezar con atropina, ¿sí? Se va repitiendo, se da en bolo, hasta una dosis máxima de 3 miligramos. Ya si no responde con eso, la otra opción para corregir esa bradicardia es el marcapaso. No hay como muchas opciones en caso de bradicardias severas, ¿sí? Y después tenemos el otro síntoma característico que es la hipotensión. Acá hay que ir escalonadamente, ¿sí? Siempre arrancamos con lo que son, bueno, la reposición hídrica, con los inotrópicos, de elección la noradrenalina o la dopamina. Lo que sugerimos es no utilizar dobutamina porque tiene un efecto vasodilatador periférico que puede agravar la clínica. Y después acá el orden va a depender si se trata de un beta bloqueante o de un calcio antagonista. Si es un calcio antagonista, primero van las sales de calcio, ¿sí? Cloruro o gluconato de calcio, lo que esté disponible, lo que sea de más fácil acceso. Y si es un beta bloqueante, primero iría el glucagón, ¿sí? Que se demostró es casi un antídoto para los beta bloqueantes por su efecto inotrópico positivo y cronotrópico positivo, ¿sí? Si llegamos hasta acá y no marchan, tenemos otra opción, ¿sí? Que es el uso de insulina a altas dosis. ¿Por qué? Se ve cuando son intoxicaciones graves, ya si con todo lo anterior no marchan bien, lo único que ha demostrado como mejorar la sobrevida es el uso de insulina a altas dosis, ¿sí? Se utiliza, nosotros siempre los mandamos a CTI para que se realice esto, ¿sí? La dosis carga es de 1 a 2 unidades kilo, ¿sí? Más 0,5 gramos kilo de dextrosa. Se utiliza insulina regular. Y después de que damos la dosis carga, dejamos la dosis de mantenimiento, ¿sí? Que se da por hora 0,5 a 2 unidades kilo de insulina más 0,5 gramos kilo de dextrosa. Nuestro objetivo es que la glicemia no se mueva, ¿tá? No es que haya hiperglicemia, hipoglicemia, es que esté en euglicemia. Entonces el manejo es como ese equilibrio es muy fino, no estar dando tanta dosis de insulina, por eso siempre va con esa dosis de dextrosa. Hay que ir controlando con glicemias seriadas. Y bueno, el otro riesgo que tiene este tipo de tratamiento es la hipopotasemia, que bueno, en caso de que aparezca, hay que ir generando el aporte. Pero bueno, es de las pocas medidas que si con lo anterior no marchó, es de las pocas cosas que vemos que resultan y que tienen un buen resultado. Pero en general es difícil convencer a veces al médico del otro lado que administre estas dosis altas, ¿no? Por eso nosotros siempre, bueno, este manejo es en CTI, pero bueno, es lo que vemos que puede salvarle la vida al paciente. Y bueno, en casos como ya cuando no responde a nada, como medida de salvataje, lo que está descrito es la aplicación de emulsiones lipídicas, se usan a nivel intravenoso. Hay, en ciertos lugares hay disponible, no es frecuente su uso, tampoco es fácil la disponibilidad, pero bueno, en casos como muy extremos podemos llegar a conseguirlos y administrarlos, pero ya digo, es una medida de salvataje, su beneficio es posible, ¿sí? Bueno, en cuanto a intoxicaciones con alcoholes tóxicos, otras de las intoxicaciones que cuando nos las nombran hay que abrir los ojos porque son graves, ¿tá? Y también
tienen antídoto. Cuando hablamos de alcoholes tóxicos, es un poco un término un poco tonto, porque en realidad cualquier alcohol, dependiendo de la dosis, es tóxica, ¿no? Pero bueno, para que nos quede es el metanol y el etilenglicol. En cuanto al metanol, es un combustible, ¿sí? Que se utiliza muchas veces como adulterante del etanol porque es más barato, forma parte de la mezcla del alcohol azul y también se encuentra en disolvente de distintas tintas. Tiene un metabolismo hepático, es importante saber este metabolismo porque es lo que va a generar el ácido fórmico, que es lo que es tóxico en este tipo de intoxicaciones, y porque además tenemos al alcohol deshidrogenasa involucrada en este metabolismo, que es lo que nos va a justificar después el uso del antídoto, ¿sí? El ácido fórmico es el que es altamente tóxico, es un tóxico mitocondrial que va a inhibir lo que es la cadena respiratoria, ¿sí? Por inhibición de la citocromoxidasa. Como dijimos antes, hay una latencia en el inicio de los síntomas, justamente por este metabolismo que tenemos que esperar que el tóxico sufra. En general aparecen a las 6 horas, síntomas digestivos, náuseas, vómitos. Hay un estado de embriaguez, porque no deja de ser un alcohol, y puede aparecer convulsiones, puede llevar al coma y al edema cerebral, ¿sí? Y lo que caracteriza este tipo de intoxicaciones es la acidosis metabólica severa, ¿sí? Vemos pH de 7 o menos. Se acompañan de un anion gap aumentado, de una brecha osmolar aumentada, justamente porque este tipo de metabolitos se empiezan a mezclar y eso falsea estos aniones gap y los hacen dispararse, ¿sí? El metanol puntualmente se acompaña de alteraciones visuales, es como muy característico del metanol. Se empiezan con visión borrosa, puede llegar a la ceguera irreversible, ¿sí? Y lo que se ve es que hay un edema de papila y un escotoma central. En cuanto a la paraclínica, nosotros en Uruguay no podemos dosificar metanol, no está disponible, ni tampoco dosificar ácido fórmico. Entonces, la paraclínica que a nosotros nos va a guiar es el cálculo del anion gap, el cálculo del gap osmolar, obviamente, como dijimos, la gasometría arterial y el fondo de ojo, ¿tá? Para ver si encontramos este tipo de lesiones que describimos recién. Y siempre es importante la alcoholemia. Primero, para descartar que no sea un alcohol, un etanol, ¿no? Que igual el etanol da cuadros graves, da acidosis metabólica, pero en general no es tan severa como la que vemos con este tipo de alcoholes, ¿sí? Igualmente la alcoholemia la vamos a necesitar, primero porque cuando es metanol, la alcoholemia va a dar normal, pero después la vamos a necesitar para el tratamiento con antídoto. En cuanto al etilenglicol, es un disolvente, se utiliza como anticongelante y como líquido de frenos, ¿sí? El metabolismo también es hepático, ¿sí? Vemos que están las mismas enzimas involucradas que recién en el metanol, y si recordamos, son las mismas enzimas que están involucradas en el metabolismo del etanol. Entonces tenemos la alcohol deshidrogenasa, la aldehído deshidrogenasa, y vamos viendo todos esos metabolitos que son también los que van a ejercer la toxicidad de esta sustancia, sobre todo el glicolato y el oxalato. El glicolato, que es el ácido glicólico, perdón, es el que va a ser responsable de la acidemia, ¿tá? Y el oxalato es el que genera cristales de oxalato de calcio que van a romper al túbulo generando una falla renal. Y también están descritas las complicaciones neurológicas por este tipo de cristales. Lo mismo, bueno, un poco la clínica, también la latencia, por lo que decíamos hoy lo mismo de que demora el metabolismo, porque demora en generar los metabolitos tóxicos. Vamos a tener los síntomas digestivos, náuseas, vómitos, la embriaguez, la depresión de conciencia puede llevar al coma, la acidosis metabólica, ¿sí? El anion gap aumentado, el gap osmolar aumentado, podemos encontrar falla renal aguda justamente por esto que dijimos recién del metabolito, y una característica que tiene la intoxicación por el etilenglicol es que el valor del lactato
es un disparate, ¿sí? Lactatos de 30, 40. Esto es porque si bien hay una acidosis metabólica que va a aumentar el lactato, el metabolito este que hablamos, el glicolato, falsea y el sensor del gasómetro lo detecta como si fuera lactato, por la estructura química similar. Entonces falsea ese valor de lactato y lo dispara por las nubes, ¿sí? Eso es como una característica de la intoxicación por etilenglicol. En cuanto a la paraclínica, obviamente tampoco lo podemos dosificar ni al etilenglicol ni a sus metabolitos. Nos guiamos con el gap osmolar, con el anion gap, como dijimos hoy, con la gasometría, la alcoholemia por el mismo motivo que hoy. Y acá en vez de pedir fondo de ojo, vamos a pedir el examen de orina con sedimento. No siempre podemos ver los cristales de oxalato de calcio. O sea que si viene un examen de orina normal, no podemos descartar la intoxicación por etilenglicol. En cuanto al tratamiento, como dijimos, si no existen contraindicaciones, vamos a hacer rescate digestivo, aspirado y lavado gástrico. Acá no administramos carbón activado porque no sirve para este tipo de sustancias. Y el antídoto es el etanol, ¿tá? Que se utiliza de forma intravenosa. Hay que preparar ese etanol, puede ser al 70, al 90, dependiendo de esa graduación. Vamos a hacer diluciones que la vamos a llevar, dependiendo de la gravedad del cuadro, al 5% o al 10%, diluyéndolo con suero glucosado, ¿sí? ¿Por qué damos etanol? Lo vamos a dar porque el etanol tiene mayor afinidad por la alcohol deshidrogenasa, que si recuerdan hoy en los metabolismos de estos otros dos alcoholes, todos van a ir a metabolizarse con la misma enzima. El etanol les gana en afinidad. Entonces lo que hacemos es desviar el metabolismo. La alcohol deshidrogenasa se va a centrar en el etanol, va a ir metabolizando al etanol y no se forman los metabolitos tóxicos del etilenglicol o del metanol. ¿Tá? Se desvía el metabolismo hacia el etanol. Entonces después, como no se metaboliza, se elimina etilenglicol o metanol entero por la orina. ¿Sí? Bueno, en caso de administrar este antídoto, como decíamos hoy, es importantísimo tener la alcoholemia seriada porque podemos llegar a intoxicarlo con etanol, ¿no? Obviamente, lo estamos dando intravenoso. Entonces, el objetivo nuestro es mantener una alcoholemia en 100 miligramos de cilitro. Ese tiene que ser el objetivo. Si nosotros alcanzamos esa alcoholemia en sangre, estamos seguros que no estamos intoxicando al paciente con etanol, pero estamos seguros de que el metabolismo se está desviando a donde queremos que vaya, ¿sí? La duración, nosotros como dijimos no tenemos paraclínica de dosificación de estas sustancias para saber hasta cuándo, entonces nos tenemos que ir guiando con la gasometría, ¿sí? Cuando el pH lo logramos mantener mayor a 7,3, podemos dar por finalizada esta terapia con etanol. La hemodiálisis también es importantísima. Ante un diagnóstico de intoxicación por etilenglicol o metanol, vamos a empezar con el antídoto y ya hay que ir coordinando la hemodiálisis. Son las dos cosas que van a salvarle la vida al paciente, ¿sí? Cuando el paciente entra en hemodiálisis, el tratamiento con etanol se mantiene, pero va a haber que aumentar la dosis porque el etanol también es hemodializable. Bueno, el Fomepisol es un tratamiento también antibiótico que no está disponible en Uruguay. Bueno, y esto un poco como general, recordar los antídotos que tenemos acá en Uruguay disponibles para el paracetamol, la N-acetilcisteína, para los alcoholes, como hablamos recién, es el etanol, en caso de intoxicaciones por monóxido de carbono, el oxígeno, en caso de cianuro, la hidroxicobalamina, que la verdad es difícil de conseguir porque el precio es muy elevado y las intoxicaciones por cianuro son muy poco frecuentes, pero bueno, es el antídoto de elección para el cianuro, ¿tá? Los nitritos en general no son muy buenos porque pueden agravar los cuadros, porque en general las intoxicaciones por cianuro que vemos son con humo de incendio y pueden agravar el cuadro. Entonces, bueno, en general
no se utilizan, se prefiere no utilizarlos. En cuanto a los opioides, como vimos, es la naloxona el antídoto. En caso de intoxicación por distintos tipos de nitritos, tenemos el azul de metileno. En caso de anticolinesteráticos, la atropina, como vimos. Y en caso de antidepresivos tricíclicos, el bicarbonato de sodio, ¿sí? Tenemos, bueno, algunas otras, por ejemplo, intoxicaciones con isoniazida, el antídoto es la piridoxina, que también contamos con ella en el CIAT. Pero bueno, un poco grande los antídotos principales que tenemos. Obviamente intenté hacer como un resumen, faltan, podemos seguir hablando mucho rato más de monóxido de carbono en casos severos, cocaínas severas, valproatos severos, pero bueno, en general no vemos con frecuencia que lleguen a CTI. Entonces, por eso preferí como ir más a lo grave que sabemos que va a requerir de un CTI en general, para no atomizarlos con mucha cosa. Espero, bueno, que les haya gustado, quedo a las órdenes, y muchas gracias por esta invitación.